Estimados amigos, estamos con una nueva edición de Plataforma Democrática, su programa donde se analiza de modo pormenorizado los aspectos más importantes de la coyuntura nacional y especialmente los ocurridos durante la última semana. Semana que ha estado caracterizada pues por actos de violencia por un lado y por el otro por un entrampe producido dentro del Congreso, de modo que en lo inmediato se ha bloqueado la discusión siquiera de la posibilidad de adelantar el cronograma electoral, como era expectativa de muchos. Sobre estos aspectos vamos a conversar con Víctor Andrés García Belaunde y con Juan Cheput, no sin antes recordarle a todos ustedes que este es un programa que se transmite por el canal VHTV de Cable Más y se retransmite por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. En consecuencia, sin más preámbulo y saludando a Víctor Andrés y a Juan, la pregunta es, bueno, ¿cómo ven la coyuntura nacional donde luego de la discusión en el seno de la Comisión de Constitución ocurrida hace unos días atrás, se cerró liminarmente, se rechazó liminarmente el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo y se señaló además de que, de acuerdo al reglamento, cuando una propuesta ha sido rechazada, no se puede ya volver a presentar en una nueva legislatura. Esa es la posición que ha ganado. Desde el punto de vista formal, el tema está bloqueado en lo que va de la legislatura presente, que todavía no tiene cuándo terminar, porque el Congreso, la mesa directiva la va postergando de día a día, semana a semana, cuando esto ya debió haber acabado hace mucho tiempo. Sobre el particular, esta situación, parece que el tema electoral, por lo pronto, en lo inmediato, está bloqueado en el Congreso, y mientras tanto, la violencia subversiva, en diferentes formas, sigue asolando el país. Hay importantes ciudades, segmentos del territorio nacional que están bloqueados y desabastecidos, prácticamente tomados por determinados grupos violentistas que ejercen una suerte de autoridad basada en el temor, como lo dan testimonio gente, por ejemplo, en Madre de Dios, en Puerto Maldonado y en otras partes, ¿no? Entonces, la coyuntura continúa, digamos, en el fondo desarrollando las características centrales que se desataron luego de la caída de Castillo el 7 de diciembre del año pasado, y parece ser que en lo fundamental no se ha producido ningún giro ni cambio importante, salvo mejor parecer. Víctor Andrés, empezamos contigo. ¿Qué tal, Ángel? Un placer saludarte a ti y por supuesto a Juan también. A ver, yo creo que hoy día termina la legislatura, tengo entendido, y que por lo tanto ya no habría mucho que hacer. No va a haber adelanto de elecciones, por lo menos este año no, el próximo año creo que con dificultad, creo que no, pero en fin. De hecho, este año ya no va a haber. Esta legislatura. Así es. Y en esta legislatura no, porque es que tendría que haber en la próxima y faltaría tiempo, ¿no? Si en las dos legislaturas siguientes faltaría tiempo. Lo que llama la atención es que los propios castillistas que vacaron a Castillo son los que hoy día no quieren adelanto de elecciones y han retirado inclusive una moción al respecto, acompañado de otras bancadas. Entonces, es decir, esto se confirma en lo que ya hemos dicho, la teoría un poco del señor Montoya, ¿no? Ellos no quieren irse. Ellos han juramentado el cargo por 5 años y no quieren irse, ¿no? E inclusive dicen que citan a Grau diciendo que la Constitución es su caudillo, pero fueron en otras circunstancias, ¿no? No conocen a qué se debe esa frase y esa sonada del siglo XIX. Pero en fin, en todo caso, lo cierto es que la situación, yo vengo del norte ahora, he estado en el norte, muy tranquilo el norte, allá no pasa absolutamente nada, hay un tema de seguridad, otro tipo de problemas, pero no es un tema de huelga ni de protesta. Todo está normal. Y en Lima los piquetes han bajado muchísimo, aunque crean problemas un poco a la teoría del sindicato peronista,
que son piquetes que van rondando por la calle, se ponen en una Piqueteros, esquina. ¿Ah? piqueteros, Los piqueteros le famosos llaman en piqueteros Argentina. que hay en Buenos Aires constantemente y que tienen ahí muchos años. Muchos de ellos viven de eso, se han acostumbrado a vivir de eso. Acá son un poco más violentos, pero se han reducido notoriamente. Y el sur, que sigue casi igual, a pesar de que se supone que la Fuerza Armada ha ingresado, pero parecería que no ha ingresado, y están aislados. Claro, se están dando cuenta que no pueden cerrar todo. Hoy día he escuchado a gente en Sicuani, por ejemplo, que está cerrada y que Sicuani es un centro neurálgico de Cusco y eh, una vía de comunicación con Puno y con Madre de Dios. Y los propios huelguistas han decidido abrir la carretera o abrir las entradas a la ciudad los fines de semana, de viernes a lunes, para que la gente pueda entrar y hacer sus comercios, su mercado el domingo. Entonces, bueno, eso significa pues que tenemos que pedirle permiso a los huelguistas para poder abrir las carreteras y los mercados los fines de semana. Entonces, pero eso significa también que hay una debilidad. No pueden estar cerrados tanto tiempo. Ya tienen un mes o 2 meses, depende de cómo lo calculemos, pero en todo caso, estamos viendo de que esto no puede durar mucho. Es un tema de resistencia y no pueden, y no tienen suministros, dejan suministros a la gente y ellos mismos se quedan sus propios suministros para poder hacer esta encerrona al sur del Perú. Pero sin embargo, Puno es más complicado, es bastante más complicado, y yo creo que eso no se va a solucionar prontamente. ¿Aguantará entonces la señora Boluarte cohabitar con estas encerronas del sur hasta el 2026? No creo. El 25 tampoco, 24 quizás 24, pero lo veo, si no hay una solución al adelanto de elecciones, veo difícil que esto pueda sostenerse mucho tiempo y en todo caso la crisis se va a agravar. Ya la economía está muy afectada en sectores como el turismo que están casi al borde del colapso, de la quiebra, y eso va a conducir a que otros sectores también pasen lo mismo. Así que yo creo que ha sido una torpeza no buscar una solución democrática. La solución democrática, en crisis democrática son elecciones. Entonces yo creo que es una torpeza haber querido postergarlo todo por tener gente en el Parlamento que cree pues que juramentar un cargo por 5 años es un contrato ley, que hay que cumplirlo fielmente hasta el último día. Y no se dan cuenta que estamos hablando de temas políticos, no de temas comerciales, ¿no? Bueno, es correcto, pero a ver, en tratando de entender lo que pasa en el Parlamento, es verdad que hay un grupo que expresa claramente su voluntad de no irse, dicen que han sido elegidos hasta el año 26 y ese es el mandato constitucional. Esa posición la expresa Montoya. Pero mira tú, en honor a la verdad, Montoya dice una posición con franqueza, con la cual se discrepa, yo discrepo, porque hay otras razones que no las toma en cuenta. Sin embargo, tiene la virtud de explicitarla. Pero yo creo que el problema del Parlamento no es ese, eso sería ver la cosa por el rábano y no ver el tema en su raíz fundamental. Porque el almirante Montoya y los suyos que piensan así tienen una relevancia muy pequeña a la hora de la votación. Es un poco parte de Renovación Popular y alguna gente del partido de Avanza País. Creo que no llegan a 9, 10 votos con lo sumo. Por lo que digo entonces que esa votación no es gravitante. La que es gravitante es la del otro lado. Las izquierdas en su conjunto tienen el 40% del voto parlamentario. Y ese grupo, cuando se mantiene cohesionado, hace imposible cualquier votación calificada que, por ejemplo, implique modificar la Constitución, como en este caso. Recordemos todos de que no, cuando ellos respaldaban a Castillo, no había posibilidad material, fáctica, de vacar a Castillo porque bastaba que esa gente se negara a votar por ello para que no se alcanzara los 87 votos. Resulta que esta gente que se supone que son los representantes y voceros de las calles para usar su lenguaje, que están reclamando el adelanto de elecciones, a la hora de la votación, votan en contra porque ellos están subordinando este hecho al cambio constitucional, a que se convoque a un referéndum
con la pregunta sobre la Asamblea Constituyente. Entonces, mientras ese extremo no sea considerado, ellos van a votar en contra. Entonces, mira tú, es la izquierda, repito, que tiene casi un 40% de los sufragios parlamentarios, los que prácticamente han cerrado. Nano Guerra, con una ingenuidad de campeonato, creyó que adelantando unos meses hacia diciembre del año 23 iba a contar con el apoyo de estos, y la verdad es que fracasó rotundamente, y peor aún dejó sin efecto la decisión que ya se había adoptado a fines del mes de diciembre del año pasado, cuando por 93 votos se acordó recortar los mandatos, adelantar elecciones y llevarlas a cabo en abril del año 24. Ahora no tenemos ni eso, ni siquiera para ir a una ratificación que, en el caso de no haberse alcanzado los 87, podría haber ido a un referéndum si es que tuviera la mitad más uno del número legal de los congresistas. Entonces estamos en cero al respecto. Sobre estos aspectos yo quisiera conocer tu posición, Juan, porque creo que este es un tema importante para deslindar responsabilidades de uno y otros. Bueno, un gran saludo para ti, Ángel, y también para Vitocho. Mira, yo soy de los que pienso de que detrás de todo esto hay una serie de mañas que han logrado su objetivo de postergar el tema este del adelanto de las elecciones, incluyendo la posibilidad del referéndum, ¿no? Hay personas detrás de cámaras que tienen la experiencia o parlamentaria o técnica suficiente. Los actuales parlamentarios no, de ninguna manera, pero sí otros que están detrás de cámaras, que podrían haber facilitado esa vía para generar las condiciones para que se anule la votación que ya hubiera permitido ir a un referéndum. Por lo menos, Pero, ¿no? por lo menos, claro. Por lo menos. Pero por otro lado, dentro de las personas que se oponen, no solamente están estos pintorescos personajes de Renovación Popular y de Avanza País, que están priorizando sus excelentes seguros de vida, de salud, su sueldo, sino están los topos y los niños. Yo sostenidamente recuerdo que en los primeros días de diciembre, Sada Goray decía que le había dado cerca de 5 millones de soles a Castillo y a otra persona, a Salatiel Marrufo, junto con Salatiel Marrufo. ¿Para qué? Para comprar congresistas en la primera vacancia. Y se hablaba de 50 parlamentarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al estar esos nombres, algunos de esos nombres, en la fiscalía, pues es obvio que estas personas tienen miedo de irse a la cárcel. Ellos jamás van a dejar el poder sabiendo de que pueden enfrentar la posibilidad de irse a la cárcel. Entonces, esa es una cuestión evidente. Y por otro lado, yo creo que está retomando posición tanto Vladimir Cerrón, la persona que está en la presidencia de la República, la señora Dina Boluarte, es muy vulnerable, se sabe mucho de ella, sobre todo esta gente de los dinámicos del centro, y es por eso que están diciéndole a sus huestes, a la parte de izquierda, que saboteen el proceso de cambio de elecciones. Porque este Congreso, una vez más, está dejando de fiscalizar. Permanentemente recibimos información que Nicanor Boluarte, el hermano de Dina Boluarte, está detrás de los nombramientos en diversas entidades del Estado. Desde el año pasado. A mí, en lo personal, me entrevistó un periodista de Cajamarca y me dijo que todos los nombramientos allá se especulaba, se decía que estaba Nicanor Boluarte, y específicamente de un prefecto que está sindicado como corrupto, lo había puesto este señor. Pero el Congreso, una vez más, ha claudicado. Lo que te quiero decir es que ya empezaron los negocios y nos olvidamos de un montón de cosas. Viaja a Brasil Alberto Otárola. Se queda 4 días cuando la toma de mando es 2. El señor Alberto Otárola es abogado de Nadine Heredia y de Ollantumala, amigos de Lula, ¿no? En el tema de Odebrecht. Y Lula está sindicado como el gran corruptor de Odebrecht. Y el abogado de una pareja de corruptos se va en representación del Estado peruano a Brasil y se queda más días de los debidos, ¿no? Entonces, con un Congreso como el que tenemos, se les pasea el alma y se olvidan de todo eso. Yo creo que la solución que va a venir de los hechos es que definitivamente no debemos confiar en esta calma chicha existente. Yo creo que hay un repliegue estratégico. En el mes de febrero es un mes de carnavales en buena parte de, sobre todo, por lo menos en 8 regiones, y luego de esto vas a ver cómo van a venir con fuerza y de una manera definitiva. Dina Boluarte va a decir, no quiero renunciar, pero va a tener que renunciar. Con lo cual las elecciones creo yo que serían de todas maneras en abril del otro año.
Ah, sí. Bueno, efectivamente, ese es el tema real para provocar hoy día elecciones, más allá de cualquier otra especulación, es justamente la renuncia de la señora Boluarte, bueno, o que deje de ser de presidenta, si es que se produce una vacancia, como algunos formulan por ahí, porque eso sí obligaría al país entero a entrar en una ruta electoral por mandato de la propia Constitución, ya no porque el Congreso lo decide, ni mucho menos, sino ya es una norma impuesta. Pero eso todavía está por verse. El otro problema es un poco la situación, porque ya vamos por los 60 días y si bien es cierto que hay algunos remansos, se puede hablar de una calma chicha que precede a las tormentas, el hecho es que yo considero como muchos, como ustedes, de que el movimiento subversivo en marcha está invicto. Más aún, yo creo que se ha fortalecido, tiene un martirologio, ha ganado presencia internacional, ha hecho que venga una serie de gente vinculada a los derechos humanos en de América Latina al Perú, en fin, han logrado, digamos, salir del aislamiento en que estaban con Castillo y que luego de la vacancia de él pensamos que iban a entrar en un repliegue y derrota. No, la verdad es que ha habido cierta habilidad política para saber usar la fuerza, el acto terrorista, el acto subversivo, la violencia, y de hecho han recuperado alguna centralidad en el escenario político, mientras el gobierno aparece acosado, dividido, fragmentado, y el Parlamento totalmente, pues, mirándose el ombligo en una inopia, en una actitud parsimoniosa, realmente inexplicable. Entonces, ese es el gran problema. Por otro lado, hay los rumores que cada vez crecen más que se está descomponiendo el gabinete Otárola. Por segunda vez, el semanario de Hildebrand, en base a una información que dice recabarla desde adentro, da cuenta de la diferencia y las tensiones entre la presidenta y el primer ministro. Y en este número del día viernes se habla de una señora Girka Asaya, que no la conozco, que sería, digamos, el poder en la sombra, y que estaría buscando aislar y cambiar al señor Otárola. Inclusive se está hablando de poner al frente de la presidencia del Consejo de Ministros al actual ministro de Desarrollo Social, Martini, un tal Martini, un muchacho que lo he visto por ahí, que es una de las promesas del caviaraje los últimos tiempos. Entonces, creo que sí, las condiciones para que se produzca una crisis gubernamental, por lo menos están dadas, y probablemente el curso de los acontecimientos, la incapacidad de poder restablecer la calma y la vida económica en importantes ciudades del sur del país va a tener una factura que la va a tener que pagar alguien. Entonces, eso puede afectar gravemente al gobierno de Boluarte, y Boluarte parecería que está deshojando margaritas, en lugar de irse ella, que se vaya su primer ministro, ¿no? Y hacer un recambio. Ese es un poco lo que se estaría jugando en la trastienda. Sobre el particular, sobre la crisis en las alturas, ¿cuál es la opinión de Víctor Andrés? Vitocho, tuya. Ángel, si renuncia la señora Boluarte, ¿qué dice la Constitución exactamente? ¿Tiene que convocar elecciones Dice el que asume el presidente del presidente. Congreso? Sí. ¿En cuánto tiempo? ¿4 meses? No hay pone fecha. tiempo. No estipula. No, No ¿no estipula estipula. 4 meses? 4 meses es cuando disuelven el Congreso. Ah, Claro. ya. Es una obligación, complementando, es una obligación del presidente de la República convocar elecciones en 4 meses, porque la sanción es que el Congreso se vuelve a constituir, se vuelve a reunir y instalar si es que no lo hace. ¿Por qué? Porque un presidente que cierre el Congreso no puede gobernar sin Congreso, pues te das cuenta. En cambio, la otra fecha es abierta. La otra fecha, cuando no hay presidente, no hay vicepresidente, el No presidente expresan fecha. es No dice un fecha. poco la experiencia de Valentín Paniagua, para tener Ya. una referencia histórica. Pero cuando Valentín asumió el cargo, ya había una fecha para las elecciones, que era el año siguiente, el 2001, ¿ah? En abril. Sí, cuando Porque la había, Valentín asume la presidencia el 22 de noviembre del año 2000. Y cuando él asume la presidencia, ya Fujimori había convocado. dicho Ya había de que convocado. ya había convocado, así es, ya había adelantado las elecciones, ¿no?
Había convocado, ¿no? Ah, ya, entonces eso fue, pero fueron como 8 meses lo que estuvo Valentín, Claro, ¿no? pues es que Fujimori que quería quedarse un año, él quiso usar un poco la fórmula de Balaguer. Y ahí yo me voy, Balaguer dijo 2 años, Fujimori dijo yo me voy en un año, convoco elecciones y no voy a ir a la reelección, igual que Balaguer, la fórmula Balaguer. Pero claro, no contaba como con el video que salió, ¿no? De Curi Montesinos, ¿no? Y ahí sube Paniagua. Sí, Pero bueno, ya el entonces más o menos cronograma, el cronograma de control esa estaba sería prácticamente hecho, ¿ah? lo más parecido, en el caso que renuncie, sería Pero la Ángel, historia del 2001. son ocho Ajá. meses porque se queda hasta el 28 de julio. Pero Valentín asume en noviembre y las elecciones son en abril. Exactamente, Ujú. exactamente. Y se queda Exacto, 8 meses en porque se queda hasta el noviembre 28 de y, julio. y él se queda hasta el 28 de julio, claro. Eso es. O sea, él se quedó, él se asume en noviembre, las elecciones serán en abril, prácticamente con una campaña que se estaba iniciando en ese momento, ¿no? Y tan es Sí, así ya de había, que claro. Acción Popular estuvo en las dudas de ir o no ir a la candidatura presidencial del 2001. Yo fui candidato de Acción Popular en el 2000 a la presidencia y el 2001, bueno, se supone que Acción Popular iba a participar también como lo hizo el 2000 con la Ahí, RR y sin embargo la decisión del partido por indicación del presidente Belaunde fue que Acción Popular no participaba el 2021 con plancha presidencial, solamente con el Parlamento para no digamos, perjudicar o vincular la candidatura del partido con su presidencia, ¿no? Para que no haya sospechas de cualquier tipo de imparcialidad o favoritismo. sí, el que presionó bastante en aquella época fue Toledo, porque inclusive había mucha presión y había un consenso hasta cierto punto de que Valentín Paniagua ampliara su mandato, ampliara la transición hasta reformar la constitución fujimorista. Ese fue uno de los temas que, ¿te acuerdas tú, Juan? Lo hablamos con Borea, inclusive con otros más, ¿no? Pero la presión de Toledo, que estaba embalado, que había quedado, pues, que le habían robado la No, elección pasada, claro. fue la que obligó a que se aceleran los tiempos. Instruyó a sus parlamentarios que de ninguna manera. De ninguna manera, No, sí, así, Era inclusive, la segunda bancada más importante y, así, e hizo presión para que se hicieran las elecciones de todas maneras. así fue. no, pero peor aún, te voy a contar algo más. Paniagua le consultó al presidente Belaunde, que todavía vivía, fue el último año de su vida, que Toledo lo presionaba mucho para que adelante una vez que vino las elecciones en abril y que Toledo ganó, eh, este, Paniagua le consultó a Belaunde porque Toledo insistía en hacer la transferencia ya. Y Belaunde dijo de ninguna manera, que espera el Así, 28 de julio. claro, Que, sí, sí. porque quería aplicar rápidamente su Y programa de Toledo estaba gobierno. desesperado textualmente, sí. Así es, Es desesperado, verdad, es verdad, es desesperado. verdad. Ese es un hecho. Bueno, entonces, ¿cómo ves tú la crisis? ¿Cómo se va a desenvolver la crisis? En fin, esta es una posibilidad, pero también puede ser que se produzca recambios ministeriales, ¿ah? Esa es la otra línea, que es la Mira, que yo creo, la yo creo información que de Hildebrand viene aquí sí, a dar yo, este sí. tipo de datos, ¿no? Mira, yo creo que el gobierno no ha aceptado eh, el tema de las muertes, ¿no? Hay 60 y tantos muertes, que es una exageración, evidentemente, y no se ha dado una explicación exacta de qué cosa es lo que ha pasado en cada una de ellas, ¿no? Pueden haber habido algunas que pueden ser producto del exceso y pueden haber otras productos de la casualidad o de qué sé yo, También, también. Es pero probable no que hay una haya mezcladito. explicación. Y en el Perú, desde la época de José María Lajara y Ureta, el año 80, que renunció por una muerte de un estudiante en Cusco, los ministros, salvo él y uno que otro más, no han querido mucho asumir responsabilidades con sus renuncias, que es la responsabilidad Rospigliosi, política que tienen que asumir cuando hay Rospigliosi, muertos. Rospigliosi con el Arequipazo Rospirosi también, renunció. exactamente. Pero Sí, son sí. pocos, son contados, es decir, no hay vocación de renuncia, pero no hay vocación de renuncia ni siquiera de asumir responsabilidades. Y entonces aquí, estos 60 muertos tienen que asumir responsabilidades porque además, si no asumen la responsabilidad de los ministros, la responsabilidad va a caer directamente también sobre la presidenta de la República. Lo que no se da cuenta la señora Boluarte
es que ella tiene que sacrificar a sus ministros de las carteras correspondientes, Interior y Defensa, para salvar un poco su responsabilidad, porque la responsabilidad política la asumen los ministros. Y si ella no cambia de ministros, está volviéndose socia de los ministros en responsabilidad. Parecería ser que Boluarte está lentamente virando hacia esa posibilidad de culpar, de tirarle la pelota a los ministros, a Angulo y a Otárola en particular. Es en base a la información que se tiene, ¿no? Bueno, yo creo que algo de eso tiene que hacer, ¿no? Ahora, la señora Boluarte evidentemente quiere quedarse, le ha encantado el cargo, veo cómo se pasea sacando pecho por todas partes y no quiere irse. Y además ella dijo que se casa hasta el 2026. Sí, tiene un juramento, ¿no? Lo juramentó. Ahora resulta que está como Montoya, que ha juramentado y no puede romper su juramento. Se dan la mano, Montoya y Boluarte se dan la mano, sí. Se dan la mano. Yo creo que ahí lo que ella tiene que hacer es ver la manera de una salida honrosa, si quiere, alturada, pero tiene que buscar una salida, y la salida es adelanto elecciones de todas maneras. La fecha se puede conversar, pero tiene que haber un tipo de adelanto. No podemos de ninguna manera esperar más tiempo. En cuanto a la constituyente o a la asamblea constituyente, bueno, yo lo que he escuchado de la gente que habla y que pide, no sabe lo que pide. O sea, yo lo que haría es un gran debate sobre los cambios que la Constitución requiere, con participación de todas las fuerzas políticas del Perú, y empezar a discutir qué cambios se requieren. Porque para cambiar el capítulo económico no requiere cambiar la Constitución. Para cambiar 3 o 4 artículos que hablan del contrato de ley, no requiere cambiar la Constitución. Entonces, ¿para qué se va a hacer un gran esfuerzo de cambiar toda una Constitución con una gran asamblea, cuando puedes hacer cambios previstos en la propia Constitución de algunos artículos que te incomodan? Porque yo no creo que hay muchas constituciones, y tú lo sabes mejor, Ángel, que yo, que no tienen capítulos económicos y que son exitosos. Claro. Por ejemplo, es una cosa nueva. Alemania. Es una cosa nueva. El capítulo económico es una cosa de las constituciones a partir del año 90 o 2000. Antes no existía. O sea, toda la constitución antes del año 2000 no tenían capítulos económicos. El año 90. Entonces, ¿qué cosa? El Perú es uno de los pocos países del mundo que puede tener un capítulo económico. Y entonces, sin embargo, el desarrollo de Japón o de Alemania o de Italia son magníficos y no tienen capítulos económicos, inclusive de España. Entonces, es absurdo pensar que cambiando la Constitución por un capítulo, además el Perú va a mejorar al día siguiente y va a crecer. Hay que recordar que del año 50 al año 70, en esos 20 años, inclusive 18 hasta el 68, para ser más exactos, el Perú tuvo la Constitución del año 33, y en ese periodo de tiempo el Perú creció de promedio 5.5 anual. Era una de las tasas más altas de América Latina. Anual, por 18 años. Y ahora estamos viendo que el Perú ha crecido mucho, es cierto, del año 2000, 2001 al 14 o al 15, no son 18 años, son 12 años más o menos, que ha crecido también mucho, 6% de promedio o algo más, pero con otra constitución, sí pues, pero con la otra creció igual, más tiempo, y con esta creció bastante bien, por supuesto, pero menos tiempo. Entonces, no es un tema de capítulo económico el crecimiento, es un tema de gestión. Totalmente. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Totalmente. Y eso creo que hay que discutir con ellos, abrir un debate y discutir con ellos los cambios. Y con eso estás desvistiendo la poca formación intelectual, política y económica de estos señores que piden una asamblea constituyente sin saber para qué. Sí, es verdad, es verdad. No sé, Juan, ¿a ti qué te parece? Es verdad lo que dice. Mira, el tema económico no es fundamental en el tema constitucional, para nada. La Constitución son 2 aspectos que vienen de la época de la Revolución Francesa, de la famosa declaración. Derechos fundamentales superiores, anteriores al Estado, una protección de los individuos, y 2, una arquitectura del poder basada en la separación de poderes para que se produzca un check and balance, un control mutuo intraorgánico. Esos son los 2 temas de la Constitución, nada más. Todo lo demás es adjetivo, complementario y podría perfectamente prescindirse. Juan, ¿qué opinas tú al respecto? Mira, yo creo que hay mucha desinformación en este tema de
de las constituciones tal y como dice Vitocho. Por ejemplo, han estado hablando con bastante asiduidad de que en Estados Unidos se ha modificado mucho la constitución, y sobre el particular salió al frente Michael Reed, ¿no? El gran editor y latinoamericano de The Economist, y dijo que en 220 años la Constitución americana solamente tiene 15 enmiendas, y en los últimos 50 años, una nada más y completamente intrascendente, ¿no? O sea, tuvo que salir a ilustrar Michael Reed a la gente que decía, ¿cómo es posible que Perú no quiera cambiar? O sea, yo sí creo de que hay aspectos puntuales que se tienen que cambiar vía lo señalado en el artículo 206. Pero por otro lado, yo creo que el problema no va por el lado constitucional, sino por la actitud de Dina Boluarte de ignorar lo que se le viene. La inexperiencia de la Boluarte evita de que ella vea, ella ¿sabes a quién se parece? A esos antílopes, ¿no? El antílope cuando ve un oso, un lobo, esconde la cabeza detrás de un árbol, ¿no? Y piensa que como ya no ve al oso, al lobo, el lobo ya no lo ve a él, ¿no? Pero están todos los cachos que se le nota. Ella también intenta, así como el Ay, avestruz se esconde la cabeza, el igual a antílope veces. detrás del árbol se pone el antílope, el alce, el antílope, ¿no? Y ella no quiere ver un problema que es el de las vanguardias revolucionarias, que están en una posición de repliegue. Cuando regresen van a venir con todo. Van a Yo venir con ayer, todo. yo ayer quedé estupefacto cuando vi un video en el cual la población de un distrito puneño, que no recuerdo el nombre, amenazaba a la policía, Mazo Cruz. Mazocruz, ¿no? Les decía, depongan las armas y váyanse, o si no, incendiaremos la comisaría. Entonces, mira, esa actitud de desconocer al Estado, al representante del Estado, a la policía y de la autoridad, esa actitud de matar niños, los sicarios, esa actitud de que las motos faltan el respeto en la Javier Prado, en todas partes, y encima se paran y te pechan, ¿no? A pesar de que están infringiendo la ley. Todo eso, y lo dice Steven Pinker, ¿ya? Todo eso es la demostración de que cuando el principio de autoridad está destruido, Sí, ¿ya? claro. O sea, la presidenta no sirve para nada, nadie la respeta. Entonces todo el mundo hace lo que quiere. Yo puedo matar a un niño porque no me va a pasar nada. Sí. Puedo meterme en la Javier Prado porque no va a pasar nada. Puedo amenazar a un policía porque no va a pasar nada. Y se equivocan quienes dicen que es culpa de la Policía Nacional. La Policía Nacional no tiene por qué resolver problemas políticos. La policía puede salir a manejar el control de la violencia, pero no es su función resolver problemas políticos. Mientras haya gente como Montoya, como Cueto, como la gente de Avanza País o la misma Dina Boluarte, que crean que hablando públicamente que nos vamos a quedar, pues no va a ser así. Igual decía Luis XVI, ¿no? Y lo guillotinaron. No pasa nada, María Antonieta, no es la chusma. La chusma lo terminó decapitando a él y a su mujer. Entonces, acá ellos dicen no pasa nada como si estuvieran en Versalles, y lo que va a pasar es no van a renunciar, sino los van a votar a patadas. Hoy día las encuestas de Datum hablan de que Williams tiene menos popularidad que la misma Boluarte, y Boluarte ya está en 16. Pero por otro lado, el 71% es consistente en pedir que se vayan, ¿no? Y cambio electoral a la brevedad posible. Y como dice la encuesta, un sentimiento creciente. Y ahora, que termine el mes de carnavales y te enfrentes a una realidad de quiebra generalizada, sobre todo en el sector turismo y todo el clúster del turismo, que los padres no tengan para comprar las zapatillas, los zapatos, los útiles, el uniforme, ni pagar las matrículas, y que encima no tengas trabajo, vas a ver cómo se le va a venir todo encima de Dina Boluarte, porque ella cree que simplemente echándole tierrita, ¿no? O ignorando el tema, va a poder quedarse. Está actuando con una gigantesca ignorancia política. Bueno, sí, efectivamente coincido con eso. Creo que la señora Boluarte le ha tocado asumir la presidencia, si bien legítima, eso no está en discusión, pero en circunstancias que la superan ampliamente. Es un caso evidente donde la responsabilidad la abruma, y ella pues simplemente balbucea, farfulla, sin ningún tipo de consistencia, ¿no? No sé si cambiando el equipo ministerial podrá tener una salida, yo lo dudo, pero eso es lo que se está cocinando, ¿no? Efectivamente, creo que este embalse de crisis, el no haber resuelto el tema
político territorial en varias zonas del país que afecta a la economía y a mucha gente, creo yo que en un momento determinado va a nuevamente a presionar en el Congreso, pero el Congreso como tiene una estructura de 130, ¿te das cuenta? Es como la Malagua, no, o sea, el golpe se diluye, se expande y no da fuerza. En cambio, en el Ejecutivo, que es compacto, un golpe bien dado sí tiene otro efecto. Entonces, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Quiero Ángel, un agradecerles a solo ustedes. comentario. Sí, cómo Un solo no, adelante. comentario. Esto del Congreso, ha demostrado el Congreso que no puede funcionar con una sola cámara. Sí, Y pues, esto es culpa del Fujimorismo. El sí. Fujimorismo hizo una constitución a su medida, como si fuese un terno, ¿no? A su medida, para que Fujimori se quede 20 años, y nos ha dejado una constitución pues con estos tipos de efectos, y que han abortado pues, a los 30 años menos, a los 20 años ya, desde que se fue Fujimori a la fecha, los congresos han tenido problemas para buscar mayorías y han tenido problemas un poco con los gobiernos, con Toledo, García, Humala, han tenido que hacer una serie de cosas para buscar algún tipo de mayorías. Pero ya con Kuczynski, con Humala se vio un poco, pero con Kuczynski el Congreso ya se volvió pues totalmente alejado a los intereses del país y atomizado, ¿no? No, Y sin mira, ningún tipo de liderazgo ni de control. la principal muestra de desprecio por la democracia, que es el respeto a las minorías, es cuando impusieron los 3 directores del BCR, los fujimoristas, Así es, ¿no? O así es. sea, porque tenían 73 votos, ¿no? Se acabó, ¿no? No importa a nadie más, ¿no? En Sí. lugar de ceder poder. Claro, yo estoy completamente de acuerdo con Vittorio. No, sí, sí, hay un pésimo manejo. Bueno, pues, Es una responsabilidad histórica del fujimorismo, ¿eh? sí, pues, porque con dos cámaras por lo menos se matiza, ¿no? La pelota va de aquí para allá, en fin, hay un Claro, juego pues, más amplio, ha ¿no? servido, y como han adaptado la constitución a una cámara cuando estaba hecha para 2 cámaras, la constitución del 79, entonces la han adaptado y la han adaptado mal. Tal es Así es. así de que Vizcarra se ha quedado solo, sin Senado, gobernando Claro, 6 meses. porque si hubiera estado vigente la otra constitución, el cierre de la Cámara de Diputados no implicaba el cierre del Eh, Senado. El Senado continuaba. Exactamente, exactamente. O sea, quisieron aplicar la constitución del 79 a la nueva del 93, adaptándola pues a sus caprichos, que era la Sí, unicameralidad. Y por supuesto totalmente de que acuerdo. con el tema de la moción de censura, con de confianza, todo eso Sí, lo han adaptado. Y finalmente mal adaptado, pues. es verdad. Bueno, ahora sí hemos llegado al fin de nuestro programa. Ha sido muy interesante conversar con ustedes dos. Realmente creo que los amigos que nos han escuchado tendrán elementos de juicio para ilustrarse, para ir perfilando sus propias opiniones. Yo quería recordarles a todos ustedes nuestro reconocimiento por por la persistencia que tienen en seguirnos a través del canal BHTV, de Cable Más y las redes sociales, y agradecerles pues de veras esta preferencia y decirles que nos vemos la próxima semana, sin más, esperando pues que las cosas de alguna manera mejoren para bien de todo el país. Muchas gracias y hasta la próxima.